Bueno, buenas noches para todos los que me escuchan. Hoy voy a tener de conversarles sobre un tópico que me gusta mucho, como es la influencia de Sherlock Holmes en la enfermedad vista como crimen. Se llama Sherlock Holmes y la neurooftalmología clínica, sus métodos de deducción, inducción y análisis, sus derivaciones relacionadas con el diagnóstico médico. Antes que nada, es prudente definir los términos. La deducción es el método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular. La inducción es extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. Y análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. No debemos seguir adelante sin mencionar el inicio de la medicina científico-natural, que es cuando ocurre el cambio entre la medicina mágica y la escuela hipocrática, en donde uno de los elementos fundamentales de estos médicos llamados Asclepíades fue un saber hacer, sabiendo por qué se hace lo que se hace. Veamos pues que esta charla tiene mucho que ver con esta frase. La observación es la más antigua de las disciplinas, es el más fino método de diagnóstico, es el todo del diagnóstico. Sir William Osler, desde el Hospital Johns Hopkins, nos decía: tengo la convicción de que el mejor texto de medicina es el libro de la naturaleza, como claramente inscrito en el cuerpo de los hombres. El arte de mirar, decía Edmond de Goncourt, aprender a mirar es el más largo aprendizaje de todas las artes, y nosotros los médicos pues nos damos cuenta de eso en la medida que vamos envejeciendo nuestro oficio y vemos pues que hemos aprendido una ínfima parte de lo que debíamos haber aprendido. Sentado en la playa, vi hacia la arena y en un momento vi algo que se movía, pero no podía saber qué era. Cuando miré con más detalle, me di cuenta que había un pequeño cangrejo que se movía y que se había mimetizado con digamos, esa cantidad de pequeñas ramas que se ven allí. Porque las verdades se ocultan muchas veces en los pacientes en la hojarasca del discurso. Cada quien ve de una manera diferente, decía Ulrike Welsch en el World I Love to See. Entonces, ustedes se preguntarán, como yo me lo he preguntado tantas veces, ¿dónde aprender medicina? Por supuesto que necesitamos un bagaje de conocimientos para poder entrar en el mundo mágico y difícil de la medicina. La medicina interna, por supuesto, los libros de Cecil y de Harrison durante muchos años ha sido, como quien dice, la brújula que los médicos llevamos. Pero hay otras formas de aprender medicina que podemos ver en el Talmud de Babilonia, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde podemos aprender acerca de la conducción humana, y en las memorias de Sherlock Holmes. Podemos utilizar el Corán o podemos utilizar la Santa Biblia. Nunca me imaginé en mi adolescencia temprana, cuando leía las aventuras de Sherlock Holmes y me cautivaban, que me serviría posteriormente en mi carrera como médico. Su autor, Arthur Conan Doyle, que tendremos que decir Sir Arthur Conan Doyle, fue médico y escritor escocés, y es el escritor célebre por la creación
del personaje de ficción de Sherlock Holmes, el detective más famoso de la historia. Fue un autor fecundo cuya obra incluye relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía. Hay algunos antecedentes de estas personas que, digamos, hablaban de criminales y de crímenes, como Eugene François Vidocq, que de ladrón pasó a jefe de la policía, siendo el primer director de la Sûreté Nationale, o sea, la Seguridad Nacional, y uno de los primeros investigadores privados. Tampoco podemos olvidar Los Miserables de Víctor Hugo, en donde vemos al inspector Jean Valjean como un perro de presa el inspector Javert, que como un perro de presa persigue a Jean Valjean hasta que al final le perdona la vida y se quita la vida a él. Otro de los antecedentes es Edgar Allan Poe, considerado como el inventor del relato detectivesco a través de su poema El Cuervo y de las muertes de la calle Morgan. También Maurice Leblanc a través de Monsieur Arsène Lupin, un ladrón de guante blanco de las novelas de detective que este escritor había hecho. Emile Gaboro enfatizó más en el proceso de la acción, reunir e interpretar la evidencia en el crimen y en el criminal. Fue un escritor y periodista precursor de la novela policíaca en Francia. Agatha Christie viene mucho después, pero me llama la atención pues alguien que también he admirado mucho, que es su personaje Hercule Poirot, que generalmente pues lo vemos todavía en las películas que pasan de él en la televisión. Por último, nos encontramos con Sherlock Holmes. Y observen ustedes la cantidad de actores que lo han interpretado a lo largo del tiempo, todos muy conocidos por todo el mundo. Christopher Plummer, Charlton Heston, Michael Caine, Peter Cushing y Basil Rathbone. Entonces tenemos que Conan Doyle, a partir de 1887, comienza sus relatos acerca de Holmes, que comenzó siendo un personaje literario que aparece en 4 de sus novelas y 56 relatos. Vivía en el 221B de la calle Baker, era un misántropo, tocaba el violín y rara vez cometía equivocaciones. En términos cinematográficos, el personaje que han interpretado más actores diferentes. Cuando Conan Doyle acaba con él y lo mata, sus fans le obligaron a devolverle la vida. Según dicen, los aliados encontraron 2 películas sobre él en el búnker donde se suicidó Adolf Hitler. Pero han venido, como todos ustedes saben, muchos otros Sherlock, que, para ser sincero, no son de mi agrado. Y esto ha variado muchísimo, ha variado la forma en un momento dado como se llevan los relatos, y yo me quedo con la parte clásica. En el 221B de Baker Street en Londres, uno puede visitar el Museo de Sherlock Holmes, que corresponde a la casa imaginaria, por supuesto, de Sherlock Holmes. Y ustedes se preguntarán por qué se empeño en Sherlock Holmes. A mí generalmente me asombra la pregunta. Sherlock, el más grande detective aficionado de todos los tiempos, el semiótico obsesivo, el campeón de la lectura de los signos, el especialista en crónicas delictivas, el del usted ve pero no observa, el detective de lúcido método e impecable análisis, el de yo nunca adivino, es un error teorizar antes de tener la información. Aquel para quien fue axiomático
el que las cosas pequeñas eran las más importantes. El de usted conoce mi método se fundamenta en la observación de menudencia, en aprender a diferenciar y conocer lo que es importante de lo que no lo es. Nos enseña Sherlock la diferencia entre el ver y el mirar. El ver es natural, es inmediato, indeterminado, sin intención. Con el ver todos nacemos. Sin embargo, el mirar es cultural, mediato, determinado e intencional. No se nace con él, sino que hay que aprenderlo. Ver es reconocer y mirar es admirar. De su posesión nacen dos sujetos, el mirón y el mirador. El mirón es un puente entre el ver y el mirar. Ejerce una mirada de primer nivel. Es alguien que curiosea. Es por tanto un ser medianero. El mirador es un sibarita. Usa sus ojos para hacer espectacular lo que ve, transformando lo inmediato en inmediatez. Gusta, cata, rumia lo que el mirón traga con premura. A su través se revela lo que el mirón apenas reconoce. Por eso es que tenemos mucho los médicos que aprender del mirón que fue Holmes, o que es, porque todavía parece mentira, pero Holmes vive. En un estudio en Escarlata, uno de sus cuentos, o de sus narraciones, le dice a Watson, al igual de las otras ciencias, la deducción y el análisis solo puede adquirirse por largo y paciente estudio, aunque la vida de un hombre resulta demasiado breve para poder alcanzar el más alto grado de perfección posible en ciencia tan complicada. Y observen ustedes cómo cambiando dos palabras y poniendo al igual de las otras ciencias, el arte de la medicina clínica solo puede adquirirse por largo y paciente estudio, aunque la vida de un hombre resulta demasiado breve para poder alcanzar el más alto grado de perfección posible en ciencia tan complicada. En el jorobado, Sherlock le dice a Watson, al hombre le han sido dadas las facciones a fin de que exprese por ellas sus emociones, y las de usted son unas fieles servidoras. Aquel le responde, ¿quiere usted decir que lee mis pensamientos en los rasgos de mi cara? La respuesta es en los rasgos de su cara y especialmente en sus ojos. Vemos también cómo en ejercer el arte de la medicina requiere que sepamos algo de psicomorfología. Por ejemplo, estas facies, particularmente la de la derecha, donde ustedes pueden ver el ceño arrugado, mostrando lo que se ha llamado la omega melancólica, es decir, de la persona triste, de la persona deprimida. Pueden haber cambios en la estructura corporal, en los gestos y actitudes, como este caso particular de una joven que me visita en la consulta y ven esta forma de sentarse que yo llamo postura, no he llegado, ya me voy. Fíjense cómo la persona está separado del respaldo de la silla y casi sentada en el borde de ella debido a la ansiedad que la consume. Igualmente ustedes pueden apreciar cómo la persona está humedeciéndose todo el tiempo los labios. Y viene la parte todavía más importante, que es la del lenguaje preverbal. El mensaje que nosotros transmitimos apenas contiene un 7% de palabras. 38% de vocalización, el tono de la voz y sus matices. Y el 55%, es decir, más de la mitad del lenguaje, no es verbal. Cuando se trata de conversación cara a cara, el 35% es verbal, pero el 65% es no verbal. De manera que nosotros podemos, conociendo bien los pacientes y sus expresiones, saber muchas veces si nos está diciendo la verdad o si no se trata de ella. Por otra parte, nos sirve para acercarnos a la intimidad del paciente y poder ayudarlo.
Leyendo El sabueso de los Baskervilles, una de sus novelas o de sus artículos más importantes, uno puede ver que él dice: sus ojos brillaban con el centelleo puro, seco, que sus ojos despedían cuando él estaba vivamente interesado. Clavó en mí una mirada centelleante. El feroz relámpago de sus ojos dijo más de lo que habrían podido decir sus palabras. El hombre nos dirigió una mirada de desamparo. Parpadeó con manso asombro, sus ojos dilatados por una expresión del más espantoso terror. Miraba con ojos brillantes. Sus ojos de la torre estaban rojos. Sus ojos volvieron a endurecerse. No hice este, digamos, ejercicio en el resto de sus historias, pero probablemente tiene mucho que ver con el ver y el mirar, como dijimos al comienzo. En el sabueso de los Baskerville, igualmente, él le dice a Watson: mis ojos están entrenados para estudiar los rostros y no sus atavíos. La primera cualidad que debe tener un investigador criminal es la de poder ver a través de un disfraz. Esto digamos, también se evidencia en el momento de la consulta médica. El arte de la medicina, como ya dijimos, se basa en la observación. La observación es la ectoscopia. De ahí surge el término ojo clínico, que ya nos referimos en alguna ocasión al Augenblick Diagnosen, o sea, el diagnóstico de un parpadeo, que requiere, para que se desarrolle, una observación cuidadosa que debe ir pulimentándose a lo largo del tiempo en forma crítica para hacer lo inaparente en fácilmente observable. Esta cualidad es de desarrollo potencial, requiere de conocimiento, tenacidad en el conocer nuevas enfermedades, en la práctica continuada, en el cultivo de la observación, en la capacidad analítica, en la facultad de integración, en el sentido común y la intuición. Todo esto va desarrollándose en la medida en que uno lo practica a lo largo del ejercicio médico. Desafortunadamente, esta es una información no computable. El hecho de que uno simplemente con ver un paciente dice tiene una acromegalia, por ejemplo, en este caso. Hay diversas formas en que uno puede fácilmente reconocer cuál es el problema que molesta a nuestros pacientes, como en caso de esto que les acabo de mostrar. Les voy a mostrar un caso clínico muy rápidamente de una mujer de 45 años que era o es la secretaria del servicio de oftalmología de mi hospital. Ella nos consultó, digamos, sin que nadie la mandara, sin que nadie la refiriera, porque tenía un ojo rojo que le habían dicho que era una conjuntivitis y no se le quitaba con nada. Los médicos que la vieron, por supuesto, lo vieron de una manera descuidada, de una manera muy rápida, y no se dieron cuenta, pues digamos que había unos vasos conjuntivales arterializados, y esto fue lo que la paciente nos trajo. La cantidad de colirios que le habían sido prescritos, pensando que esto era un proceso infeccioso o que era un proceso alérgico. De manera que era una fístula carotidocavernosa dural de bajo flujo que había pasado desapercibido en el seno de un grupo de médicos que se ocupaban precisamente de ojos. La miastenia ocular, por ejemplo, es nos dice con mucha facilidad lo que está pasando al enfermo, ¿no? En donde usted, si lo hace mirar hacia arriba en forma sostenida, que es lo que se llama la prueba de Simpson, en lo que se fatiga el músculo elevador del párpado superior y el recto superior, el paciente pues va cayendo progresivamente hasta ver esto que es típico de la miastenia ocular. También hay algunos otros elementos
que escapan no solamente la neuritis óptica que vemos en la esclerosis múltiple, sino que también de repente podemos ver caminar al paciente y ver que tiene una pierna pues que no la mueve con la misma facilidad que el otro, y el zapato nos muestra pues cómo se ha ido carcomiendo, por decirlo así, en el lado con una paresia espástica. Acá el paciente está mirando para su derecha. Observen que el ojo izquierdo no pasa la línea media, o sea que hay una parálisis de la aducción. Y miren ustedes cómo en el lado derecho hay un nistagmus disociado. Este es el ojo abductor. Esto es típico de una oftalmoplegia internuclear que cuando es unilateral y en personas jóvenes casi siempre es producto de una esclerosis múltiple. Y si nosotros fuéramos al campo de la medicina interna, que yo creo que la neurooftalmología no es más que medicina interna dedicada especialmente a la parte, digamos, oftalmológica y neurológica. Fíjense cómo uno de la mano y el pulso. Desafortunadamente hoy en día el apretón de mano lo tenemos mal en el sentido de que no podemos darle la mano a nadie por la pandemia que nos ocupa. Tomando el pulso y colocando la mano sin tocar la mano del paciente, podemos percibir digamos, el calor que emana en el paciente, por ejemplo, con tirotoxicosis. De manera que manos calientes y fibrilación auricular es una tirotoxicosis. Manos frías y fibrilación auricular es una estenosis mitral. Manos calientes y ritmo sinusal, un cor pulmonar crónico. Manos frías y ritmo sinusal, hay una miscelánea de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión arterial, valvulopatía aórtica. De manera que simplemente atendiendo a pequeños signos clínicos, perfectamente nosotros podemos ayudarnos para hacer los diagnósticos. Más tarde vino la psicomorfología. Como ustedes saben, debido pues al genio de César el Hombroso, quien describió lo que él llamó l'uomo delincuente, es decir, la fascia del asesino nato, que después se supo pues que esto no era cierto. Pero de todas maneras, él atendió pues a la parte psicomorfológica y particularmente al estudio de las personas, de los tatuajes de las personas, que muchos eran asesinos o muchos estaban presos por diversas tropelías que habían realizado. Hoy día no podemos utilizar este término porque prácticamente todo el mundo está tatuado, pero hubo una época en que esto tuvo una validez. De manera que ahí tenemos pues la parte antropológica desde el punto de vista criminalístico, l'uomo delincuente. También nos basábamos en los temperamentos, de acuerdo a Kretschmer. El temperamento lábil y la habilidad estaba en la parte superior, la estabilidad en la parte inferior, la persona introvertida y la persona extrovertida, y las diferentes categorías, pues digamos, de personalidades, la melancólica, la colérica, la sanguínea y la flegmática, que provenía de la teoría de los humores, que venía desde Hipócrates. Ahí vemos pues cómo estas cosas tan complicadas, pues los médicos buscaban afanosamente cómo diagnosticar a sus enfermos. Y este es el libro del doctor Kretschmer, en el cual pues todavía yo conservo una copia, en donde él trataba de que el médico pues de alguna forma pudiera ver o hacer diagnósticos o le ayudara en los diagnósticos mirando la fase del paciente. Los EINSEC en su estudio de la personalidad colocaban la inestabilidad emocional en la parte superior, la persona emocionalmente estable, extrovertido o introvertido, y volvemos a lo mismo con la teoría de los humores. El temperamento colérico, que era el sujeto intranquilo, agresivo, excitable, cambiante, impulsivo y optimista.
El sanguíneo, sociable, conversador, fácil de llevar, vivo, simpático, líder. El melancólico, ansioso, rígido, soberbio, pesimista, reservado, insociable. Y por último, el flemático, que es el pasivo, cuidadoso, pensante, controlado, creíble y calmado. Les muestro esta secuencia de diapositivas para que se den cuenta pues que los médicos pues siempre han estado tratando de lidiar con las diferentes situaciones de sus pacientes y cómo interpretarlas. De allí surgió más adelante lo que se ha llamado las leyes de la medicina clínica. Uno de ellos es la historia clínica con la regla de la tía Filomena, que yo, digamos, creé hace algún tiempo, en donde el médico debía conocer muchas enfermedades para poder reconocerlas, aun cuando se disfrazaran de otras cosas. ¿Por qué? Porque la historia clínica es la gran herramienta del clínico. Me da risa cuando ponen a hacer una historia clínica completa. Y yo me pregunto, y es que una historia clínica, si no es completa, si es incompleta, es historia clínica. Entonces, una vez que la persona, por la historia clínica, por el examen clínico, por la anamnesis diagnóstica, debía aplicar la llamada ley de Sutton. Sutton no fue médico, fue un ladrón de banco, quien era muy difícil de atrapar y llegó a constituir el enemigo público número 1 de Nueva York de la policía. Entonces, cuando fue atrapado, porque es lo que, digamos, asaltaba eran bancos, cuando le preguntan, señor Sutton, ¿y usted por qué roba bancos? Él se muestra, digamos, ¿y esto qué significa? Yo robo bancos porque ahí es donde está el dinero. Entonces, la ley de Sutton se aplica en medicina a una acción disciplinada donde el médico debe dirigirse hacia donde está el diagnóstico. Pero en contraposición tenemos la ley de Milton. John Milton, el inglés, el autor del Paraíso Perdido, quien abogaba por la inacción disciplinada, es decir, la espera razonada, que en estos tiempos de tanta rapidez, generalmente pues el médico olvida. En ocasiones simplemente ver un síntoma evolucionar nos da la clave del diagnóstico. Pero hoy en día lo tapamos con una cantidad de medicamentos que no sabemos para qué los mandamos. Luego vendría lo que se llama la regla de la observación helénica, el ars médico, el saber hacer qué y cuándo, que es lo mismo que la técnica y apliqué. Es decir, un saber hacer sabiendo por qué se hace lo que se hace. Una vez que llegamos a este punto, entonces aplicamos la hojilla de Occam, que es el principio de la parsimonia. Es decir, vamos a tratar de explicar todo lo que el paciente tiene por una sola causa. Pero también nosotros le ponemos pues mirar al hombre tras la enfermedad que lo posee, porque si no, digamos, estaríamos haciendo una medicina incompleta. Nuestro maestro y el maestro de muchos de nosotros aquí en el país, William Hoyt, profesor emérito de la Universidad de California, sugirió que la esencia de la neurooftalmología es realizar un diagnóstico en presencia de neuroimágenes normales. Y vamos a ver que el caso que voy a presentarles en parte tiene mucho que ver con esto. El caso que les voy a presentar lo intitulé El revesado caso de la mujer del párpado caído. En el sabueso de Baskerville dice Sherlock, el mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad. A su vez dice, en un caso de identidad, mi trabajo es conocer cosas. Me he entrenado a mí mismo para ver lo que otros pasan por alto. En la aventura del negro Peter, dice, uno siempre debe buscar una alternativa posible y prepararse contra
contra ella. Es la primera regla de la investigación criminal. O nunca ponga todos sus huevos en una sola cesta. En El signo de los cuatro y en Un escándalo en Bohemia, Sherlock dice, yo nunca adivino. Es un error capital teorizar antes de tener la información. Insensiblemente uno comienza a torcer los hechos para que se adapten a las teorías en vez de que las teorías se adapten a los hechos. Hicimos una colección desde la unidad de neurooftalmología del Hospital Vargas de una sesión muy corta de unos 10 minutos de duración que daba yo en la cátedra de Clínica Médica B que se llamaba Hablemos a fondo del fondo. Al contrario, Watson, lo tiene todo a la vista, pero no es capaz de razonar a partir de lo que ve. Es usted demasiado tímido al hacer deducciones. El año 2000 yo escribí 2 artículos de 2 presentaciones que hice en la Academia Nacional de Medicina de Venezuela que están en la red. Y vamos pues a comentar el revesado caso de la mujer del párpado caído. Y decía Sherlock, no hay nada más engañoso que un hecho obvio en el misterio del Valle de Boscombe. La metodología holmesiana se basa en varios apartes. Una cuidadosa observación mediante el empleo combinado de los sentidos, asociado a un conocimiento intuitivo y un razonamiento deductivo. Usted conoce mis métodos. Esos son los métodos de Holmes, que también se le llama la metodología sherlockiana, especialmente en los Estados Unidos. Se llama holmesiana en Gran Bretaña. Se trata de una mujer de 33 años. El status presens, que no es otra cosa pues que la enfermedad actual, ocurrió un día cuando esta persona me visita con una carpeta llena de puros papeles. Era tan grande que yo le dije a mi secretaria que la pesara. Y esa era la evidencia que ella traía consigo. Y tenía un peso de casi 2 kilogramos. Entonces, ¿cómo podíamos, establecer la historia clínica, el cursus morbis de la paciente? Bueno, pusimos todos los papeles sobre la mesa y fuimos viéndolos y organizándolos por, por fecha. Por supuesto, los otros pacientes que esperaron decidieron irse porque aquello tomó mucho tiempo. Esto ocurre en junio de 1987, cuando nuestra paciente comienza a notar una tosis palpebral izquierda que se acentuaba durante el día y al mismo tiempo cefaleas ocasionales. Al mes siguiente la ve un oftalmólogo y le dice que lo que tiene es una neuritis y le indica un complejo vitamínico y le indica también un analgésico. En el mes de octubre del mismo año comienza a quejarse de dolor hemifacial que se irradiaba al hemicráneo y al oído izquierdo. Era urente y hormigueante, de moderada intensidad, a veces severo, y muchas veces la amenazaba durante la noche. Ya esto debe llamar la atención por lo que vamos a ver posteriormente. Un escándalo en Bohemia, dice Sherlock, use su tiempo frugalmente. Determine lo que tiene entre las manos. Entonces busque lo que necesita en el lugar donde debe estar.
En noviembre del mismo año la ve un neurólogo. Dice que el examen es normal, le hace un electroencefalograma que no le veo razón y hace una prueba de prostigmine que es negativa. Sin embargo, el diagnóstico que termina siendo es de miastenia grave. El mismo mes de noviembre, el mismo neurólogo le da tratamiento con mestinón y mantiene el tratamiento durante 3 meses hasta enero del 88, en el cual no se experimenta ninguna mejoría. En febrero, el mismo neurólogo, debido al incremento del dolor y a la aparición de diplopía en mirada a la izquierda y fotofobia, le indica una tomografía cerebral que dice que es normal. Cuando le dicen eso a uno, si uno no ha visto el estudio, ¿cómo sabe uno que eso era normal? Hace un diagnóstico extraño, le dice que es una migraña y le da tratamiento con los medicamentos que se encontraban en ese momento para una migraña. En un caso de identidad, dice Sherlock, desde siempre ha sido para mí un axioma el que las cosas pequeñas son las más importantes. Para el mes de febrero le ve un segundo neurólogo. Le hace una prueba de tensilón y le hace un electromiograma. Y sobre la base de estos exámenes descarta una miastenia. Recuérdese que el diagnóstico de miastenia es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico instrumental. Sin embargo, le indica una angiografía carotidia y su diagnóstico es un aneurisma comprimiendo el tercero y el sexto nervio, cosa que desde el punto de vista anatómico es muy difícil de contemporizar. El mes de junio le hacen una angiografía cerebral de 4 vasos, la cual es informada como normal. Se lo pongo también en interrogante. El mismo mes de junio, el mismo neurólogo que le había visto inicialmente, encuentra una diplopía, la cefalea se va incrementando y le da un tratamiento con otro medicamento antimigrañoso. En un caso de identidad, Sherlock dice, usted conoce mis métodos. Se funda en la observación de menudencia. En junio del 88, ella por su cuenta, porque todos estos médicos que ella va acumulando, ella misma los buscó. El otorrino diagnostica que tiene una maloclusión dentaria y la refiere al odontólogo, que la ve en septiembre. Le dice algo como un cóndilo recrecido, que no sé qué significa, y le da un tratamiento con un desprogramador o una férula de levantamiento de mordida, pensando pues que el problema era un problema de mordida. En octubre se queja de que el ojo izquierdo no le llora, que tiene un ojo seco, que le arde, que tiene la sensación de tener arenilla debajo del párpado. Y la diplopía en mirada hacia la izquierda se incrementa. En el misterio del Valle de Boscombe, dice Sherlock, la singularidad es casi invariablemente una pista. Y tómese en serio este motivo de consulta del ojo izquierdo seco. Ya en enero del 89, el problema progresa y comienza a notar adormecimiento y dolor trigeminal continuo de las ramas B1, B2 y B3 trigeminal, urente e intenso, quejándose de algo muy desagradable que le caminaba bajo la piel. La diplopía todavía es mayor y le ve un tercer oftalmólogo, quien le prescribe lentes y lágrimas artificiales, que son generalmente los medicamentos de la ignorancia. Yo la veo el 12 de febrero de 1989. Hago un examen de consultorio orientado por la anamnesis y los numerosos récipes de informes médicos que, como antes les comenté, traía consigo. En un caso de identidad, dice Sherlock, no hay nada tan innatural como un lugar común.
En el misterio del Valle de Boscombe, dice Sherlock, la singularidad es casi invariablemente una pista. Fíjese que aquí hay varios hechos singulares. Uno es la forma del dolor, el otro es la presencia de un ojo seco unilateral y la presencia de una neuralgia trigeminal que ya afectaba las tres ramas del trigémino. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de su dolor? ¿Cómo analizamos su motivo de consulta? El doctor Jeffrey Jefferson, un neurocirujano, en el año de 1953, que se especializaba especialmente en tumores del seno cavernoso, nos dice: la presencia de dolor continuo de carácter disestésico en una de las tres divisiones trigeminales es contundente evidencia de una infiltración intraneural por células neoplásicas. Suele ser crónico, quemante, con punzadas intermitentes, irredento, a veces asociado con disestesia, que provocan la sensación de insectos reptando bajo la piel. Solo mejora cuando en el curso y la evolución de la enfermedad se ha perdido toda la sensibilidad en el área, lo que suele tomarse generalmente meses. Cuando combinado con compromiso, a menudo parcial, de uno o más nervios oculomotores, predice infiltración neural en el seno cavernoso. En palabras de Sir Geoffrey Jefferson, el dolor proveniente de la infiltración tumoral es clamoroso y ruega por urgente alivio. De manera que los últimos meses de esta pobre mujer era un dolor terrible que no había forma de poder aliviar. Vamos a considerar en primer lugar una tosis palpebral superior que se incrementa al atardecer. ¿Es siempre miastenia grave? Todos nosotros, en la medida que pasa el día y que vamos acumulando el cansancio de lo que hacemos, siempre cuando llega la tarde, algunas personas nos dicen: oye, tienes un aspecto como que si estuvieras cansado. ¿Por qué? Porque generalmente el párpado cae levemente en los dos lados. Pero las causas adquiridas pueden ser neurogénicas, traumáticas, parálisis o parálisis del tercer nervio, síndrome de Horner. Las causas pueden ser miogénicas, mecánicas o alteraciones de la unión neuromuscular, como sucede en la miastenia. Y aquí evocamos la persona de Johann Friedrich Horner y de Claude Bernard, un alemán y un francés, el cual pues el síndrome lleva hoy en día su nombre. Síndrome de Claudio Bernard Horner. Y este es el caso de nuestra paciente. Observen ustedes una tosis palpebral. Es cierto que no se ve muy claramente la anisocoria, una anisocoria que se hacía peor cuando estaba en presencia de penumbra. Ahí lo podemos ver. En un estudio en escarlata, dice Sherlock: no tengo datos todavía. Es un horrible error hacer conjeturas antes de tener toda la evidencia. Eso desvirtúa el buen juicio. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo uno a lo largo del examen? Digamos, conociendo muchos de los elementos que esta pobre mujer estaba padeciendo, yo lo que estoy es recogiendo evidencia para poder llegar a un diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico de síndrome de Claudio Bernard Horner? En primer lugar, observamos las pupilas en un ambiente iluminado. Ahí vamos a ver, como ven ustedes aquí, una anisocoria con una miosis en el lado izquierdo. Vemos una discreta tosis e inclusive vemos una tosis invertida del párpado inferior. Si usted compara este lado con este, ve que hay también una tosis del párpado inferior. La enoftalmía suele ser relativa porque es simplemente un aspecto
digamos, subjetivo de que le parece a uno que el ojo está más hundido, pero cuando uno lo mide, generalmente no está hundido. Si colocamos a la paciente en un ambiente en penumbra, entonces generalmente vamos a ver que la vía simpática del lado derecho hace que la pupila se dilate, pero en el lado izquierdo se mantiene de el mismo tenor, la misma ptosis, etc. Hay otros elementos que forman parte del síndrome que pueden estar presentes, como es la anhidrosis, el aumento de la temperatura cutánea, la congestión conjuntival. De manera que el diagnóstico de síndrome de Horner se fundamenta en la observación de la pupila en luz y en penumbra. La fotografía generalmente en penumbra se toma aproximadamente 6 segundos después que uno apaga la luz, porque es el momento en donde se ve el máximo retraso, digamos, de la pupila, lo que se llama el lag. Recordemos por un momento la vía simpática. La vía simpática es una vía muy larga, con una neurona central que se llama la primera neurona, que se origina en el hipotálamo posterior. Y de allí se va a desplazar hasta el centro cilioespinal de Budge, que está entre las metámeras C8 y T1. Esa es la vía central. De aquí arranca otra segunda vía, que es la vía, llamémosla intermedia, segunda neurona, en que lleva las aferencias hasta el ganglio cervical superior. De ahí en adelante parte la tercera neurona o postganglionar, en donde tiene que tener relación con las carótidas, el seno cavernoso, la fisura oftálmica superior, el músculo de Müller y el músculo irido dilatador. Vemos acá cómo va progresando la vía postganglionar. Observen ustedes que una parte se dirige a la pupila, la otra al músculo de Müller, pero vean cómo las ramas sudorales se separan de la vía a nivel y se van por la carótida externa para llegar hasta la cara. Ya esto da un elemento importante desde el punto de vista de localización. De manera pues que la anhidrosis o no anhidrosis se va a basar precisamente en donde se encuentre la noxa que está interrumpiendo la vía. Hay toda una serie de neurotransmisores que realmente no vamos a mencionar en general, pero que aquí incluyen, digamos, las catecolaminas, porque tiene que ver con la vía simpática. Entonces aquí tenemos la norepinefrina, tenemos las vesículas cercanas a la brecha sináptica, la norepinefrina es liberada, es captada por la célula efectora y luego se produce pues un impulso. Aquí existe una droga, o existía una droga que se llamaba paredrina al 1%, que nos servía para diferenciar las síndromes de Horner de tercera neurona. ¿Por qué? Porque para que la paredrina funcionara, era necesaria que existieran vesículas en la terminal, cosa que generalmente no ocurre porque esa parte de la vía se atrofia. La hidroxianfetamina, también llamada paredrina al 1%, solo produce midriasis en el síndrome de Claude-Bernard-Horner centrales y preganglionares. Porque como dije antes, hay paquetes de norepinefrina en la terminal nerviosa susceptibles de ser estimulados. De manera que la liberación activa, entonces esto es lo que ocurre. La prueba es negativa en síndrome de Horner postganglionar. O sea que usted pone la gota y no pasa nada. Hoy día, como esta gota no se consigue, entonces aquí vemos qué pasó con la paredrina.
Fíjense que dilató la pupila del lado derecho, se retrajo el párpado derecho, pero quedó igual en el lado izquierdo. Hoy en día se puede utilizar apracolonidina, la cual generalmente puede dilatar la pupila precisamente en las formas, digamos, de tercera neurona. Y aquí viene un hecho sumamente interesante, porque fíjese, desde el punto de vista oculomotor hemos encontrado que la paciente tiene una paresia del sexto nervio craneal izquierdo, pero además tiene un síndrome de Horner. Y este conocimiento se lo debemos también a un neurocirujano que estaba empeñado, digamos, en buscar una vía para poder penetrar el seno cavernoso y eliminar tumores. Dwight Parkinson. Y entonces él saca un trabajo en el cual se refiere a Bernard, Mitchell y otras personas que se ocuparon de eso, que fue publicado en el año de 1979 con estos esquemas que estoy mostrándoles aquí. Fíjense, aquí él muestra el simpático, muestra el sexto nervio y en sus disecciones él encontró que el simpático se unía al nervio sexto y lo abandonaba más hacia adelante para, digamos, empatarse con la división oftálmica, si podemos decir así. De manera que él teorizó que habría un síndrome en el cual el paciente pudiera tener, si era afectada la vía en este nivel, un síndrome de Horner con un sexto nervio y con una pupila muy chiquita y una tos. Entonces, esto es lo que se llama el síndrome de Horner o digamos, del seno cavernoso. Ahí sería vemos un Horner con un sexto y eso es, fíjense que esto él lo dijo teóricamente y posteriormente se demostró que esto era así. Observen ustedes, la paciente ya tenía una paresia más avanzada y en penumbra veíamos cómo la pupila del lado derecho dilataba, pero la pupila del lado izquierdo no. Lo que nos está hablando, pues, de un síndrome de Parkinson del seno cavernoso. Sin embargo, vean ustedes que muchas personas antes que él describieron esta característica, pero fue la que lleva hoy día el nombre de Dwight Parkinson. En un estudio en escarlata, Sherlock le dice a Watson: ya le he explicado que normalmente lo extraordinario es más una pista que un inconveniente. Si usted conoce la clínica, si usted conoce la anatomía, si usted conoce todos estos detalles que yo les estoy mencionando, usted no va a tener ningún problema para hacer el diagnóstico. Aquí vemos el seno cavernoso en un esquema que me parece a mí extraordinario. Este sería el seno cavernoso. Fíjense que está cubriendo, es una estructura venosa que tiene tres, digamos, el seno cavernoso anterior, medio y posterior. De manera que aquí tenemos la paciente con su síndrome de Horner y vemos cómo aquí tenemos el alrededor de la carótida, pues está el simpático, que explica la tosis palpebral y la miosis. Pero además está la primera rama del trigémino, que explica la hipoalgesia corneal. Fíjense que la estoy tocando y no siente nada. Y luego podemos observar que está comprometiendo también el sexto nervio craneal con una paresia de la abducción, como se observa aquí. O sea que aquí se configura el síndrome que estamos hablando. El segundo enunciado de la metodología holmesiana es: preste atención a los detalles y manténgase alerta a las discrepancias. En un caso de identidad, Sherlock Holmes dice: desde hace muchos años tengo un axioma, y es que las cosas infinitamente pequeñas son las más importantes. De manera pues que aquí hacía falta una pieza que pudiéramos completar
este crucigrama, miren aquí. Decidimos pues que íbamos a hacer una prueba de Schirmer de secreción lagrimal. Entonces, esto es bien conocido por los oftalmólogos. Pero aquí en este caso particular, observen ustedes cómo en el lado derecho el ojo se ve húmedo y vean cómo toda la cinta se tiñó de amarillo porque se le pone una gotica de fluoresceína, y miren de este lado cómo apenas sí progresó. Se ve que es una eh, eh, lágrima espesa que estamos midiendo aquí con una regla, y vemos pues el ojo normal y vemos el ojo patológico. De manera que pudimos demostrar que esta pobre paciente tenía también una hipolacrimia de origen neurológico. Y usted se pregunta, ¿y por qué le hicieron una prueba de Schirmer? Entonces el inspector Martin de Scotland Yard le pregunta a Sherlock, ¿cómo pudo usted ver eso? Y él le dice, simplemente lo busqué intencionalmente. Cuando uno lo buscó, pensó que eso era lo que iba a encontrar, como en efecto fue. Entonces es importante desde el punto de vista de la anatomía humana recordar lo que es la fisura pterigomaxilar, el foramen ovale y el foramen espinoso. Esta sería la fosa pterigomaxilaris o pterigomaxilar. Esta es la nueva nomenclatura. El foramen ovale, que lo tenemos aquí abajo. Y vemos pues cómo el trayecto simpático hasta la glándula lagrimal es sumamente interesante porque arranca con el séptimo nervio craneal a nivel del tallo cerebral. Luego, el núcleo lagrimal que se encuentra en el tegmento protuberancial, el séptimo nervio que va aquí hasta el ganglio geniculado, y el nervus intermedius, que son fibras preganglionares. Ahí vemos pues cómo arranca la vía desde esta parte hacia la parte de arriba. En la fosa media vamos a encontrar el ganglio de Gasser y vamos a ver el nervio petroso superficial mayor, el nervus y canal vidiano y el ganglion efenopalatino. Entonces vean cómo se desplaza la vía hasta llegar al ganglio efenopalatino para explicar el por qué esta paciente tenía una hipolacrimia de un lado. De manera que esto lo que nos quiere decir es que la condición probablemente tumoral estaba afectando esta estructura a este nivel anatómico. Entonces tenemos la carótida interna, tenemos el nervus vidiano, el ganglio efenopalatino, tenemos las ramas simpáticas del plexo carotídeo que rodean la arteria carótida, el nervo petroso superficial mayor, y vemos pues cómo avanza hacia el ganglio efenopalatino, hacia el ganglio nervio infraorbitario, pero especialmente las fibras postganglionares de la glándula lagrimal. Ahí vemos la rama que va hacia la glándula lagrimal y explica en un momento dado el por qué la paciente tenía. O sea que aquí hay una condición tumoral que está progresando progresivamente, lentamente, a lo largo casi de 2 años. Vemos acá, esta sería la segunda rama trigeminal, en el agujero redondo. Vemos en el agujero oval B3. Y veamos ahora otro elemento de la metodología holmesiana. Considere las diversas opciones presentes en un caso. La epicrisis sería la explicación científica de una sucesión de hechos clínicos, que se utiliza más que todo pues, en las autopsias. Pero veamos aquí. La paciente tenía sin lugar a dudas un síndrome de Claude-Bernard-Horner postganglionar izquierdo, asociado a una parálisis del nervio craneal izquierdo, lo que configuraba un síndrome de Parkinson del seno cavernoso. Pero además un dolor disestésico con hipoestesia, algesia de B1 izquierdo y sucesivamente de B2 y B3, con hipolacrimia izquierda con una prueba de Schirmer positiva que daban, digamos, como resultado
un síndrome de la hendidura oftálmica inferior y fosa pterigomaxilar. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que revisar la evidencia. En la aventura de la banda de los lunares, Watson dice, evidentemente usted ha visto más en estas habitaciones de lo que yo he podido ver. Y Holmes responde, no, pero supongo que puedo haber deducido un poco más. Me imagino que usted vio todo lo que yo vi. Otro elemento de la metodología holmesiana es aprender a diferenciar y conocer lo que es importante de lo que no lo es. Aquí vemos el seno cavernoso y vemos en un escándalo en Bohemia cómo Sherlock le dice a Watson, usted ve, pero no observa. Entonces, buscamos las radiografías de la angiografía carotidia y miren ustedes cómo no era normal. Aquí ustedes ven el aspecto característico de la carótida intracavernosa. Aquí la vemos aplanada, lo que quería decir que algo estaba rectificando la carótida del lado izquierdo. Entonces ordenamos una tomografía computarizada. Recuerden que para ese momento no había resonancia magnética cerebral. Y fíjense cómo es evidente en un corte coronal cómo el seno cavernoso del lado izquierdo se ve abultado. Aquí lo ven todavía mejor, pero más interesante aún es el agujero oval, que es este que está aquí, que en este momento se está viendo negro porque hay un componente de grasa, ¿no? Vean que el tumor está originándose abajo, donde probablemente está afectando todas estas estructuras que mencionamos anteriormente, y aquí todavía lo vemos más atrás como componente tumoral. Siempre que uno ve estos elementos tiene que detenerse y evaluar los estudios radiológicos con mucho cuidado. En este caso particular, si ustedes comparan en esta vista de hueso, usted ve cómo el agujero oval es mucho más grande en el lado izquierdo que en el lado derecho, lo que va con la situación que estamos describiendo, que sería esta, digamos, comparativamente. Y aquí vemos una fotografía patológica de un seno cavernoso, en el cual el doctor Hoy se dedicó muy acuciosamente a ponerle flechitas para delimitar el seno cavernoso, que es este que está acá. De manera que la situación estaba muy clara. Veamos aquí el tumor. Veamos cómo se amplificó el seno cavernoso en un lado. Vemos el tumor atravesando el foramen oval. Y nos aparece aquí un sujeto que es el profesor James Moriarty, que lo llamaban en las novelas de Sherlock Holmes el Napoleón del crimen. Él trató por todos los medios de acabar con Holmes, pero nunca pudo. De manera pues que aquí volvemos a ver de nuevo el seno cavernoso. Vemos que logramos en un momento dado que los neurocirujanos hicieran una biopsia. Por cierto, el seno cavernoso no sangró, es una estructura que sangra mucho, y se reconoció un tumor que se llama carcinoma adenoideo quístico de muy difícil tratamiento. Podemos ver también uno de los nervios, vemos cómo está invadido por células tumorales, y eso explicaba el dolor irredento al cual hacía mención el doctor Jeffrey en su descripción del dolor. El principio de la parsimonia en medicina se debe a un sacerdote llamado William de Ockham. Se escribe como está ahí o se puede escribir con 2 C. Se lo llamaban el doctor invisibilis. También se le llama la guadaña de Ockham. Es innecesario hacer más cuando menos es suficiente. O sea que cuando ya uno tiene el diagnóstico, pues no tiene más nada que hacer.
Hay que tratar de explicar todos los hechos por una sola causa, que fíjense que en este caso particular, un solo paciente nos permite hacer una revisión exhaustiva de todo lo que la medicina, en el caso de esta pobre mujer, digamos, contemplaba. ¿Cuál fue el cursus morbis? Es decir, ¿cuál fue el curso evolutivo de su enfermedad? La paciente acentuó la tosis, hizo una parálisis lingual del lado izquierdo. Observen ustedes que hay una parálisis facial, periférica izquierda, y hay además una queratitis neuroparalítica, que es la condición en la cual se afecta el quinto y el séptimo nervio, y ustedes pueden ver esa córnea, digamos, inflamada, despulida, con un ojo rojo, totalmente indoloro. La paciente, desgraciadamente, tuvo un final muy triste, como ustedes se pueden dar cuenta, y nada se pudo hacer para poder evitar esta evolución en seguidilla, que tal vez hoy día algo pudiera hacerse, pero realmente un carcinoma adenoideo quístico es sumamente grave. En el rompecabezas de Reigate, el inspector Lestrade de Scotland Yard, que siempre era corregido por Sherlock, él le dijo, en el arte de la detección es de la mayor importancia el poder reconocer entre un número de hechos cuáles son incidentales y cuáles vitales. De otra forma, disipará su atención y energía en vez de concentrarla. Esta foto fue tomada por mí en el museo de Sherlock. Ya van a ver ustedes, pues ahí está la gorra de cazador de venados. Estoy ahí esperando que me atienda, pero la verdad es que me dejó esperando, no me atendió. Y después, realmente la idea que tenemos del aspecto físico de Sherlock, además de las descripciones del propio Conan Doyle, se deben en gran medida a Sidney Paget, el ilustrador de The Strand, de la revista donde publicó sus trabajos, quien utilizó a su hermano, o sea, al hermano de él, como modelo. La típica gorra de cazador de venado también fue una invención del dibujante, pues no se menciona en ninguno de sus relatos. Este es Sidney Paget. Por cierto, la frase elemental, mi querido Watson, tampoco salió nunca de la pluma de Conan Doyle. Y es de mencionar que para el año 1920, Doyle fue el escritor mejor pagado del mundo, ganando 10 chelines por palabra escrita. Eso no lo ha superado más nadie a lo largo del tiempo. Tenía una puntería extraordinaria con la pistola. Además era un experto en artes marciales y en la lucha de palo y espada. Fíjense cómo en su cuarto, con su pistola, él puso esta sigla, VR, es decir, Victory Regine. En homenaje a la reina Victoria, recordemos que estamos en la época victoriana, donde el positivismo estaba a la orden del día. En un momento dado, agobiado por la salud de su segunda esposa y convencido de que su detective, o sea, Sherlock Holmes, le consumía mucho de su tiempo y de su atención, Doyle decide terminar con la vida de Holmes en un artículo que llamó El problema final, la última de 12 historias que había contratado con la revista Strand. Así que en abril de 1891, Holmes y Watson son perseguidos a Suiza por el archicriminal James Moriarty, cuya asociación delictiva había sido destruida por el detective y había dicho que él lo iba a matar en algún momento. Tuvieron una pelea en las cuales ambos caen al precipicio y mueren en las cataratas de Reichenbach. Cuando la historia aparece en Strand, en diciembre de 1893, 24,000 lectores cancelan su suscripción. Los caballeros visten de luto y envían cartas donde le tratan de "you brute". En 1898 termina por revivirlo y se reinicia una serie de relatos otra vez en el Strand.
De manera que también se sabe que nunca existió el 221B de la calle Baker. En esa calle residían los ciudadanos londinenses de mayor renta. Sherlock se drogaba 3 veces al día inyectándose una solución de cocaína al 7%. Y pienso que probablemente sufría una personalidad bipolar, alternando periodos de gran euforia y otros de extrema pasividad en que permanecía echado en una butaca sin interactuar con nadie. Aquí vemos su casa, lo vemos con su primera esposa, y él dice, mi mente se revela ante el estancamiento, denme problemas, denme trabajo, denme el criptograma más abstruso, el análisis más intrincado, y yo estaré en mi propia atmósfera. Yo aborrezco el existir en medio de la rutina, yo anhelo la exaltación mental. Y yo pienso que esto es verdad. A veces hay sesiones en que uno ve pacientes, por supuesto trata de ayudarlos, pero no le plantean a uno una, o digamos, no arrojan el guante para que uno lo recoja y acepte el desafío. Sir William Osler, debemos recordar, decía que el buen médico trata la enfermedad, pero el verdadero médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Por último, Sherlock dice en El signo de los cuatro, la prueba fundamental de la verdadera grandeza de un hombre es la percepción de su propia pequeñez. Ahí lo vemos asomado en el borde de la catarata de Reichenbach. Quiero darle las gracias por su atención.